Clase número uno de epístolas generales, entre los meses de octubre y diciembre del año 2024, vamos a dictar esta materia. Ahí voy grabando y le voy indicando los años porque ya fue grabada, no me recuerdo, 2021 creo también esta misma materia. Los libros o las epístolas que vamos a estudiar son Hebreos, Santiago, primera epístola y segunda de Pedro y también Judas. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de epístolas generales, también nos referimos o le denominamos epístolas universales o epístolas católicas. No se ocupa mucho católicas en el mundo protestante porque puede ser familiarizado o relacionado con el catolicismo romano, y los protestantes tenemos alergia al catolicismo romano. Todo lo que suena al catolicismo romano nos produce animadversión. Pero universal es lo mismo, católicas, o generales universales. En algunas mallas curriculares usted lo va a encontrar como epístolas generales, epístolas universales, epístolas católicas. El término aplicado a ciertas epístolas del Nuevo Testamento ha sido interpretado de varias maneras. Cuando se habla de epístolas, recuerde, para los estudios del Nuevo Testamento, la diferencia con las cartas no tiene ningún sentido. Es irrelevante, puesto que las epístolas tienen característica de carta y las cartas tienen característica de epístolas. La cultura grecorromana, las epístolas eran publicadas y circulaban, en cambio las cartas eran privadas. Pero esa diferencia en el Nuevo Testamento no las consideramos. Por eso podemos nosotros referirnos a los escritos epistolares del Nuevo Testamento como cartas o epístolas. Y cuando nos referimos a epístolas generales, queremos decir lo siguiente, o se puede interpretar de varias formas, como por ejemplo dirigidas a los cristianos en general o a un grupo amplio de iglesias. A diferencia de las otras epístolas como Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios, algunos señalan que se dirige a otra congregación que es la Odisea creo que los destinatarios originales después le cambiaron el nombre o una carta circular y de acuerdo a la iglesia donde se recibía le ponían el nombre, por eso quedó como Efesios. Corintios, también Gálatas, porque se dirige a Galacia, o se dirigía a personas en particular como Tito, Timoteo. En cambio acá estas epístolas se dirige a un grupo amplio de personas o de iglesias, a las iglesias en general. En ese sentido puede ser interpretado el término epístolas generales. O también se puede referir como obras de apóstoles en general. Esto lo voy a corregir enseguida porque después se me va a olvidar corregirlo. Le falta una obras de apóstoles. Y lo voy a anotar. Ahí está. No, otra vez. Volvamos otra vez. Y ahí está. No, creo que va a tener que hacer el procedimiento de nuevo. Ahora sí. Entonces, se puede entender epístolas generales como escritos u obras de apóstoles en general. Es decir, no son la de Pablo. Algunos, sin embargo, incluyen a Juan acá. Mateo escribe el Evangelio de Mateo, bueno, el único.
Aunque no es tan acertado esta idea de obras de apóstoles en general, porque hay dudas con respecto a uno, si fue escrito por un apóstol, aunque el libro de Hebreos no se sabe quién lo escribió, se le atribuyó originalmente al apóstol Pablo, como cartas reconocidas universalmente. También es un poco confuso este punto C, reconocidas universalmente, porque las cartas que estamos estudiando, Hebreos, por ejemplo, Segunda de Pedro, Judas, algunas otras epístolas, correspondió a la antilegómena. Los que tomaron introducción al Nuevo Testamento entienden el vocablo, se refiere a escritos que fueron discutidos por algunos, no fueron reconocidos inmediatamente por toda la iglesia en general, como epístolas que contienen doctrinas ortodoxas o católicas, generalmente admitidas por todos. También puede, en ese sentido, sí, es más acertado y se puede entender el vocablo epístolas generales porque contiene doctrina universalmente o admitidas por todos. No es un pseudoepigráfico que contradice las doctrinas o contiene ficción, obras literarias fantásticas, extravagantes. O también se puede entender el término epístolas generales como escritos generalmente aceptados con el mismo rango de las demás escrituras, tanto del Antiguo Testamento o los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo. Dice Tuñi y Alegre, de la editorial Verbo Divino, escrito el 2015, cuando se trabaja con las epístolas generales. Creo que lo tengo por acá, el libro a la mano, sí, aquí justamente lo tengo. Escritos juánicos y cartas católicas le denomina Josep Oriol Tuñi y Javier Alegre. Qué buenos libros, mis hermanos. Tapa dura, qué agradable leer estos libros. Buena letra, las hojas son amarillas, muy agradable poder leerlas. Son del Verbo Divino, se especializan en estos escritos. Bueno, este autor, dice lo siguiente con respecto a las epístolas generales o católicas. Acá le llama cartas católicas. Es atribuida por el antiguo historiador Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. De ahí viene el término epístolas católicas o epístolas generales. A las 7 cartas, y él le denomina a las 7 cartas que no entran en el corpus paulino tradicional. ¿Cuáles son estas 7 cartas? Santiago, primera epístola y segunda epístola de Pedro, Judas, más las tres atribuidas a Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Para él, el estudio, o estos estudiosos del catolicismo romano, las epístolas generales serían estas entonces. Santiago, Pedro, Judas y las tres epístolas de Juan. En cambio, nosotros lo vamos a ver como normalmente se ve en los evangélicos, los protestantes. Está incluido Hebreos ahí. Y la carta de Juan lo integramos y lo estudiamos dentro de la literatura juanina mejor. Es decir, cartas universales o católicas, no todas están clasificadas del mismo modo, porque en el catolicismo romano, como lo vemos acá en este libro, está Juan, pero no está Hebreos porque se estudia dentro de la literatura paulina y en el protestantismo está hebreo, se estudia hebreo dentro del mundo o dentro de las epístolas católicas o generales. Con respecto al libro de Hebreo, entonces, ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de epístolas generales o universales o católicas. Dentro de estos libros universales o epístolas Profesor, católicas, sí, hermano Boris, disculpe que lo interrumpa, una consulta así al margen. En las tareas o los exámenes que van a haber para este ramo, ¿va a haber algo que tengamos que tomar de las clases que estamos viendo o son solamente de los libros de texto? tareas. Y ya envié las Claro, tareas, envié los libros también.
la antología de epístolas generales y el libro de texto fundamental va a ser la Biblia, es decir, Hebreo, Santiago, Pedro, Judas. Ya. No, pero mi consulta es si en las tareas o en los exámenes vamos a tener que, va a pedir algo de de las clases que estamos viendo, de las diapositivas. Ninguno, no, Ah, ya. solamente tareas. Ah, ya. No es que se lo pregunto para ver si anoto aquí no es que yo siempre anoto lo de la diapositiva, entonces, para Correcto, ver si anoto o no anoto. O sea, correcto. Y recuerde que yo si igual envío tiene sentido. las presentaciones de PowerPoint, igual lo envío. Todas las clases usted debe tenerla en su correo de todas Claro, las sí, materias. sí, sí. Excel, Pero qué bueno. entonces no anoto nomás lo que. Como usted prefiera, hermano Boris, Ya. porque cuando No, no, pero va es anotando, que uno por va eso le pregunto, aprendiendo. si no tiene sentido anotar, no anoto, por eso le digo. Y me Mm. concentro más en las clases, ¿me entiendes? Ah, claro, sí, sí. Era para eso. Sí, porque igual le llega este material a su correo, Ah, ya, lo va a tener igual. Y las preguntas ya, de las tareas o los exámenes siempre va a estar en base a los deberes o las tareas, los cuestionarios. Muy bien. ya. En cuanto al autor, en la historia cristiana ha habido muchas sugerencias respecto a quién fue el autor. Algunos le atribuyen la obra a Bernabé, otros a Pablo, otros a Clemente de Roma, a Apolos, Lucas, Silvano, Priscila, Aquila, Felipe, Pedro, Juan Marcos. Una cantidad extraordinaria de autores que postulan para atribuir esta obra de Hebreos. En la segunda mitad del siglo IV se le atribuyó al apóstol Pablo la obra. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales se le atribuye al apóstol Pablo? Una, por la prominencia que gozaba el apóstol Pablo. Y segundo, por la ignorancia de la identidad del autor. Pero en el análisis lingüístico, Jordi Sánchez Bosch, son otros autores, no el que acabo de presentar, de los escritos paulinos, con respecto a hebreo, dice lo siguiente: el vocabulario de hebreos se compone de 1038 palabras. Aparte de los nombres propios, contiene 166 apax, palabras que salen una sola vez, del Nuevo Testamento, y 424 palabras que no salen en las 7 cartas atribuidas al apóstol Pablo. ¡Wow! Increíble, increíble, ¿eh? Es decir, hartas. 424 palabras que no salen en las 7 cartas atribuidas al apóstol Pablo. Y contiene 166 apax. Palabras que, es decir, la persona que está escribiendo Hebreos emplea un 50% de un vocabulario distinto al apóstol Pablo. Esa es la conclusión a la cual podemos llegar. Es decir, hay escasas posibilidades, remotas posibilidades por el uso del lenguaje y de las palabras también, que él maneja un universo de palabras distintas, 50% diferente al universo de palabras utilizado por el apóstol Pablo. Sin embargo, algunos le atribuyen la obra al apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas razones? Una de estas razones es por la aparición del sintagma, el hermano Timoteo, en el capítulo 13, verso 23. Por favor, vamos a darle lectura a esa porción. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 23. Se alude a- al hermano Timoteo. Y cuando escuchamos esa frase, tendemos a pensar que el que está hablando ahí es el apóstol Pablo. Vamos a leer. Y mi pastor Nicanor, por favor, el Hebreos 13 a 23. Y el hermano Boris, después, el capítulo 13, verso 20 al 24.
El 13:23. Correcto, correcto. Ya. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Muy bien. Es decir, bueno, a qué Timoteo se referirá? Eso es lo otro. Pero la expresión, la frase o la oración que está empleando el autor de Hebreos, uno tiende a pensar que pareciera que el apóstol Pablo es el que está hablando ahí. En ese sentido, el sintagma del hermano Timoteo y se tiende a pensar que fue del apóstol Pablo. Es decir, le atribuyeron la obra al apóstol Pablo no por solo casualidad o porque era el más prominente, sino que también habían algunas razones y estas son las razones que estamos viendo. Y también por el saludo y la bendición de entrada que se asemejan a la introducción que empleaba el apóstol Pablo en sus epístolas. Hermano Boris, por favor, capítulo 13, verso 20 al 24. Hebreos 13 del 20 al 24 dice, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada. Por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito, como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia le mandan saludos. Muy bien. La bendición y saludo se parecen mucho, bueno, estos no son de entrada, sino que son saludos finales, se parece mucho a los saludos finales del apóstol Pablo en sus otras cartas. Esas son algunas razones por las cuales se le atribuye la obra al apóstol Pablo. Orígenes de Alejandría dijo que solo Dios sabe quién escribió la epístola. Lutero le atribuyó la obra a Apolo. Debemos conformarnos que el retórico más refinado y el teólogo más elegante del Nuevo Testamento es un desconocido para nosotros. No sabemos quién fue el que lo escribió. El análisis general de la obra de Hebreos nos habla de la superioridad de Jesucristo. Es maravillosa la obra de Hebreos porque exalta la figura de Jesús de Nazaret. Jesús es superior como hijo de Dios. Es superior sobre los ángeles. Es superior sobre Moisés. Los ángeles y Moisés son servidores de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesús también es superior por su sacerdocio. Es superior también la superioridad del ministerio sacrificial de Jesús y el del tabernáculo celeste que inaugura una nueva alianza. En todos estos capítulos, capítulo 1 al 4, habla de la superioridad de Jesucristo como Hijo de Dios. El capítulo 4 al 7, de la superioridad de Jesucristo en su sacerdocio. En los capítulos 8 al capítulo 10, habla de que Cristo es habla de la superioridad del ministerio sacrificial de Jesús y del tabernáculo celeste. Después, en el capítulo 10 al capítulo 12, habla de la fe y la perseverancia de los creyentes, el aprovechamiento personal del ministerio sacerdotal de Jesucristo y las exhortaciones finales del capítulo 13, verso del 1 al verso 20. Así se puede estructurar la epístola o esta carta a los hebreos. Respecto a, a Pablo, como el autor del libro de Hebreos, hay escasas posibilidades de que sea el apóstol Pablo. Pero primero vamos a ver el género literario, la estructura de esta obra. El enigma literario de la epístola a los hebreos comienza esta obra como un tratado, como un tratado teológico. Luego sigue como si fuese un sermón y concluye como si fuera una carta. O estamos frente o nos encontramos a hebreos como perteneciente a tres géneros literarios: un tratado,
un sermón y una carta. Parece ser Profesor, sí, hermano Boris. ¿qué es un tratado? Un tratado es una exposición de cualquier tema, puede ser teológico. Por ejemplo, yo escribo un manual de una teología, puede ser de la predestinación. Y escribo lo que yo creo sobre la predestinación desde un punto de vista en particular, y eso se denominaría tratado. Yo he escrito un tratado sobre la predestinación. Es como si fuese un ensayo con opiniones personales. No es una investigación, no es un sermón, sino que es un tratado, una exposición doctrinaria. Eso es un tratado. Acá, en Hebreos, es una exposición doctrinaria. Parece ser una exposición teológica, porque contiene teología muy alta, cristología elevadísima, exalta la divinidad de Jesucristo. Es una exposición teológica y es una exposición pastoral. Claro que el problema que subyace a los autores perdón, los destinatarios de esta carta es un tema teológico, pero con implicancias pastorales. Y en realidad los problemas pastorales hay detrás un problema teológico. El problema que tienen los destinatarios de esta epístola es que tienen tentaciones de volver nuevamente al judaísmo, a la ley de Moisés. Ese es el problema, de apostatar de la fe. No es un problema superficial, de carácter, como ocurre en la epístola a los Corintios, por ejemplo, o en otras epístolas menores, de temperamentos, conflictos interpersonales, aunque también en Corintios hay problemas teológicos, pero acá el problema es grave porque compromete la salud eterna del alma. Aquí hay personas que quieren apostatar de la fe, es decir, quieren negar la fe, quieren volverse atrás, deslizarse del camino y negar a Cristo, pisotear la sangre del pacto, entristecer al Espíritu de Dios. El problema es grave acá. No es cualquier problema que tienen los destinatarios hebreos. El, los- el pastor, el que está escribiendo acá, está muy preocupado, por eso es que escribe. Y escribe con mucha reflexión, mucha meditación, escogiendo las palabras que va a utilizar, porque su esfuerzo literario tiene como objetivo evitar la apostasía de los destinatarios de la obra, de esta epístola. Es un problema serio que está experimentando esta iglesia, en que la enseñanza se mezcla con la exhortación. Él enseña, pero al mismo tiempo exhorta, que debes reforzar, y en el que el tono oratorio puede a veces evocar el de la homilía. La homilía es un sermón, es una predicación. También el libro de Hebreos tiene un propósito apologético. Apologético es defender la fe. El autor intenta prevenir que su destinatario abandone la fe en Cristo en favor de unos valores idealizados del culto israelita. Está la tentación dentro de este grupo de dejar de ser cristianos para volverse nuevamente al judaísmo, a volver a las prácticas rituales del templo de Jerusalén. Eso es lo que él quiere evitar, que sigan siendo cristianos. Es decir, el desafío es grande para el autor, el hacer todo lo posible, escribir, exhortar y defender la superioridad de Jesucristo con la finalidad de que estas personas no vuelvan atrás, sino que perseveren en la fe cristiana. Impedir que se vayan de la fe cristiana, no es que se vayan de una iglesia, sino impedir que apostaten de la fe y abandonen la fe cristiana. También puede ser considerado como un sermón, pues la carta se llama a sí misma discurso de exhortaciones. Eso es lo que notamos en cuanto a la estructura y el género literario de esta epístola.
Las pruebas en contra de la autoría del apóstol Pablo del libro de Hebreos. El estilo de Hebreos es elaborado, es pulido, es muy diferente al estilo que emplea el apóstol Pablo. Aquí viene alguien más. Oh, no escuché cuando se integró el hermano. Creo que voy a... Ahora sí. Es como si fuese, a ver, ¿quién podríamos comparar? Aquí escritor. A ver si veo. el- Carlos Cerda. Ya, ahí está. Carlos Cerda. ¿Usted conoce a Carlos Cerda, mi hermano? Yo creo, bueno, lo menciono para que usted se dé cuenta de la calidad de escritores del cual estoy mencionando. Estoy seguro que nadie ha escuchado hablar de Carlos Cerda, un escritor, No, ¿verdad? No lo conoce. Pero Jorge Luis Borges, parece que sí. Jorge Luis Borges, tampoco lo conoce el hermano Boris. El hermano Nicanor tampoco, el hermano Víctor, Jorge Luis Borges, tampoco lo conocen. Bueno, sí, Jorge Luis Borges es peso pesado, ¿ah? Es un peso pesado. Es uno de los escritores más importantes del siglo XX. Bueno, Jorge Luis Borges es como el escritor del libro de Hebreos. Y Carlos Cerda es como el apóstol Pablo. En ese sentido, en cuanto a la calidad, nada más estoy hablando. Calidad literaria. Porque ¿quién conoce a Carlos Cerda? Los que son amantes de la literatura. Pero alguien que conozca algunos clásicos, Carlos Cerda no lo va a considerar, no lo va a ver. O ni lo va a conocer tampoco. O Isabel Allende, podríamos decir, es más popular. El- pero Jorge Luis Borges es peso pesado, es decir, un hombre importantísimo. Todas las bibliotecas de América Latina, en todas las grandes bibliotecas personales, va a haber una obra o la obra completa de Jorge Luis Borges, es decir, una obra eminente. Tanto era así que él para escribir, escribía obras muy pequeñas, eran cuentos, narraciones también, ficciones. Al sustantivo tiraba rayitas para determinar qué adjetivo era mejor para este sustantivo. A ese nivel de trabajo empleaba Jorge Luis Borges. Acá es como este autor famoso, pulido, elevado, elaborado, es como Jorge Luis Borges. En cambio, el otro, un autor no tan pulido, porque el apóstol Pablo está escribiendo mm, sobre la marcha, a prisa, existen irregularidades contextuales también, por lo tanto, no es como el autor de Hebreos. Las expresiones comunes, paulinas, Cristo Jesús, es lo típico de Pablo, unas 90 veces aparecen en todos los escritos del apóstol Pablo, pero en hebreo jamás aparecen esas expresiones, Cristo Jesús. La perspectiva ideológica no son paulinas tampoco. La resurrección es un factor importante en la teología del apóstol Pablo. En hebreo sola vez o solamente se menciona una vez. El trascendental tema de Jesucristo como sumo sacerdote no aparece en los escritos del apóstol Pablo. En cambio acá, en el libro de Hebreos, es un pilar básico, esencial, donde desarrolla su teología y su exposición. Cristo el sumo sacerdote. Es diferente al apóstol Pablo. Pablo recibe el Evangelio, y quizá esto sea lo más contundente. Dice el apóstol Pablo, yo no recibí el Evangelio por hombre alguno, ni lo aprendí de nadie, sino que lo recibí, lo que yo predico entre los gentiles, directamente por Jesús resucitado, directamente de Jesucristo. Es decir, lo que Pablo enseña no lo aprendió, solo lo recibió por revelación de Jesucristo. En cambio, el escritor de Hebreo en el capítulo 2, verso 3, por favor, mis hermanos, si lo están leyendo, si encuentran ese pasaje bíblico, capítulo 2, verso 3, ustedes se darán cuenta de qué manera este autor, el que escribe Hebreos, recibe la fe cristiana.
Hebreos 2:3 dijo. Por favor, hermano Boris. Ya, dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy bien. ¿Cómo recibe o conoce el Evangelio el autor de Hebreos? ¿Quién le enseñó a él el Evangelio? Por revelación, Hebreos 2:3. ¿cómo escaparemos? Por medio del Señor, a ver que sí. A ver, en una versión actualizada quizás no ayude. Ahora tengo más entradas para trabajar con el A teclado, ver, hermano. Vamos a leer de nuevo, por favor, hermano Boris. ya. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ah, o sea, Muy por los bien, que oyeron al Señor. O sea, él recibió el Evangelio por los que oyeron al Señor. O sea, por medio de perfecto. los apóstoles, digamos. De Hoy segunda. el Señor entonces le habló a sus discípulos, no sabemos quién, discípulos, y los discípulos le hablaron al autor de Hebreos. Así es, ¿cierto? Discípulos le hablaron al autor. Lo dice el Señor, los discípulos le hablaron al autor de Hebreos. Aquí mejor lo voy a arreglar. El Señor les predicó a los discípulos le hablaron, o los discípulos le predicaron, mejor, Al autor de Hebreo. le predicaron al autor de Hebreos. Así fue. Es decir, el autor de Hebreos es cristiano de segunda generación. Él aprendió la fe cristiana de otras personas, pero estas personas aprendieron directamente de Jesucristo. En cambio, el apóstol Pablo recibe el Evangelio por revelación. Es distinto entonces. Yo creo que eso es lo más contundente en cuanto a la autoría del apóstol Pablo, ¿eh? Es decir, este es otra persona, no es el apóstol Pablo el que está escribiendo acá. Bueno, el otro también en el análisis lingüístico, el 50% de las palabras que utiliza Hebreos no lo utiliza el apóstol Pablo, es decir, hartas palabras muy diferentes. Pablo enfatiza la resurrección. Rara vez menciona su muerte sin mencionar también la resurrección. Hebreo enfatiza la muerte de Cristo y la resurrección se menciona una sola vez. Para Pablo, la ley significa los preceptos morales a seguir. En hebreo, ley es el sistema de sacrificios y ritos. Para Pablo, la fe se dirige a Cristo, hacia lo que Dios hizo en el pasado. En el libro de Hebreos, el objeto de la fe son las promesas de Dios futuras. La fe es vivir sin ver lo prometido. Hay distintas perspectivas entonces de fe para Pablo y el autor de Hebreos. Pablo al pasado, Hebreos, la fe se proyecta hacia el futuro. Muy diferente unos y los otros. Bien, después de haber trabajado con el autor de Hebreos, la estructura de Hebreos, ahora vemos los destinatarios de esta epístola. No podemos asegurar quiénes son los destinatarios de la obra o a quiénes se escribió. El título La carta a los hebreos recién aparece en el siglo segundo después del Señor Jesucristo. Me preguntaron ayer, ¿y por qué le pusieron a los hebreos? Si originalmente no figuraba este título, La carta a los hebreos, es porque estaba sin título originalmente. Y después, en el siglo segundo, apareció el título La carta a los hebreos. Bueno, porque es obvio que los destinatarios son hebreos, por el sumo sacerdocio, Moisés, los sacrificios, el templo, el tabernáculo, el reposo. Él no se dirige a otra persona sino a los hebreos, es sentido común y lo obvio. Por la referencia al Antiguo Testamento, los sistemas de sacrificio se deduce que fueron judíos.
Otros han dicho también que probablemente los destinatarios son esenios, son disidentes, por la referencia a los ángeles, a los lavamientos, a Melquisedec, al nuevo pacto también. El saludo a los de Italia no ayuda tampoco a ubicar a- al autor ni a la iglesia, porque en muchas ciudades del Imperio Romano habían judíos que antes radicaban o habían vivido en Italia. Respecto al lugar de donde procede la carta, también ha sido una incógnita. Es decir, no se sabe quién lo escribió, a a qué iglesia se dirigió la obra. Puede ser a todos los hebreos en general, pero yo creo que, personalmente lo creo, el autor vio un problema en una iglesia teológico que tenía repercusiones pastorales, porque siempre lo teológico tiene repercusiones pastorales, querámoslo o no, aunque algunos desestimen la teología sistemática, dogmática, influye en el comportamiento de la iglesia, notablemente. Por ejemplo, si yo creo que Jesucristo no murió por todos, no ama a todos y murió solamente por algunos, entonces eso me va a desincentivar la evangelización, no voy a querer evangelizar porque no voy a estar seguro si me preguntan, ¿Dios me ama? Yo no voy a estar seguro si Dios le ama o no le ama. Pues yo tengo una concepción teológica, pero si yo tengo una concepción teológica diferente, creo que Cristo murió por todos, quiere que todos se salven y ama a todos, entonces yo voy a predicar con toda seguridad y me va a motivar el evangelismo. Y si alguien me pregunta si Dios me ama, yo con toda certeza y seguridad le voy a decir que Dios le ama totalmente y que murió por sus pecados y que para Dios es muy importante y lo quiere salvar. Y yo no voy a tener incertidumbre en mi mente de que lo que yo le estoy diciendo es mentira o estoy errado. Absolutamente le voy a comentar que es importante esa persona para Dios. Y acá hay un problema teológico que está en esta epístola. Y es que están queriendo volver nuevamente a sus compromisos religiosos judíos, a la institucionalidad de la religión judía. Ese es el grave problema. Y, y también el lugar de la procedencia de la carta no se sabe muy bien. Algunos dijeron la carta proviene de Alejandría, otros señalaron que lo más probable es que proviene de Jerusalén, otros no, esto proviene de Italia, de Roma, de Atenas. Es muy problemático determinar de dónde procede la carta, la autoría y los destinatarios, el lugar de donde surge la carta también es enigmático. Los destinatarios se presentan como dirigidos a judeo-cristianos. Cuando hablamos de judeo-cristianos, queremos decir de judíos reales, verdaderos, que se convirtieron al cristianismo. Para la carta, más que para ningún otro escrito del Nuevo Testamento, existe solo el pueblo de Israel. Contiene 3 veces el término laos, que significa pueblo en griego, exclusivamente en singular, y ninguna vez el término etnos, nación, que en plural designaría a los gentiles. Es decir, el autor es etnocentrista, entonces está pensando solo en un grupo en particular, que son los judíos, pero no cualquiera, sino los que se hicieron cristianos. Y el propósito es que no vuelvan a regresar a la institucionalidad judía. Es decir, que no vuelvan al judaísmo, que sigan siendo cristianos. Eso es lo que quiere el autor de la epístola. Falta iluminación, voy a encender la luz. El apóstol Pablo, en cambio, es el apóstol a los gentiles. Ya en ese sentido también podemos concluir que no puede ser el apóstol Pablo. Ya, esos son los destinatarios, entonces, judeo-cristianos, altas probabilidades de que sean judeo-cristianos. Muchas probabilidades. La fecha ahora, antes del año 70, después del Señor Jesucristo, entre los años 64 y 67, se escribe la obra. ¿Por qué antes del año 70? Porque en el año 70 ocurre un evento histórico muy importante y trascendental para el pueblo hebreo, que tiene repercusiones Ah, hasta el día de hoy. Hermano la Boris, destrucción del templo. exactamente, la destrucción del templo de Jerusalén.
El autor de Hebreos trata de señalar, de enfatizar que Cristo es superior a la institucionalidad de la religión judía. Es superior a Moisés, a los ángeles, al templo, al sábado. Es superior a los sacrificios, al sumo sacerdocio, sumo sacerdote. Y indica también que la ley ha caducado, ha pereclitado, ha cumplido su función de ser y ahora nos encontramos bajo un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio, por lo tanto eso indica, consecuentemente, que el otro está a punto de desaparecer. Si el templo no estuviera presente y el templo hubiese sido destruido cuando se escribe esta carta, ¿qué mayor evidencia, inreferencia podría tener el autor para confirmar que efectivamente la ley y la institucionalidad judía había caducado y terminado su función, para ahora dejarse guiar y conducir por una nueva economía de Dios, una nueva dispensación, podríamos decir, o un nuevo pacto, que es Jesús de Nazaret? Es decir, el argumento sería, pero contundente. Cristo es suficiente, no vuelvan a la institucionalidad judía, porque Dios ha demostrado su caducidad destruyendo el templo de Jerusalén. Pero como no lo menciona, se presupone entonces, se asume, que todavía el templo no es destruido. Eso en cuanto a la fecha entonces. Aproximadamente 64 o 67, es decir, estamos pocos años antes de la caída de Jerusalén, a pocos años. Quizás por eso el autor está diciendo, y si hay nuevo sacerdocio, entonces quiere decir que el otro está pronto, a punto de desaparecer. Quizás ya estaba vislumbrando el autor que como están las condiciones políticas y la revuelta social acá en Jerusalén, los romanos van a hacer algo para venir a aplastarnos. Por lo tanto, quizás por eso dice eso, está a punto de desaparecer. Uno tiene esa tentación de pensar, suponer eso, lo que quería decir el autor de Hebreo, pero son especulaciones nada más. Recuerde que el autor está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El propósito de la epístola, advertir contra la apostasía. Cuando hablamos acerca de apostasía, queremos decir abandono de la fe. Es una traición, una deslealtad. La apostasía proviene del mundo de la política. Es como si Boris, por ejemplo, se aliara o se integrara al partido de la UDI, o no sé, el partido de Kass. ¿Cómo se llama el partido de Kass? El Partido Republicano. Es como si Mexicano. Boris se pasara al bando del Partido Republicano. ¿Se imagina? Es como si eso ocurriera. O Kass se abandonara el Partido Republicano y se hiciera miembro del Partido Comunista de Chile. Eso se consideraría como apostasía. También proviene del ejército. Un soldado ucraniano se pasa al bando de los rusos para combatir contra su pueblo. Eso sería una apostasía. En el mundo religioso también se utiliza para referirse a una persona que se cambia de religión. Por ejemplo, un musulmán se hace budista. Ese musulmán cometió apostasía. Un judío se hace cristiano. Es para el judaísmo, esa persona cometió el pecado de la apostasía. Un cristiano se hace musulmán. Ese cristiano cometió el pecado de la apostasía. Apostasía es negar la fe, abandonar la fe. Cuando hablamos de apostasía, mis queridos hermanos, mi pastor Nicanor, depende de cuál sea el grupo, se entiende de manera diferente. Aquí lo voy a anotar para avanzar de lo que vamos a trabajar más adelante, pero voy a aprovecharlo. Hay un punto de vista con respecto a la apostasía, que es el calvinismo. Una persona es
Un apóstata es en un iluminado, pero no regenerado. Así lo ve la posición del calvinismo. Una persona ha sido iluminada, pero no ha sido regenerada. Eso sería apostasía. Por lo tanto, el apóstata, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, es una persona que simplemente fue iluminada, pero nunca fue cristiana, nunca fue nacido de nuevo, no es un escogido de Dios. Por eso que después abandona y se va al mundo, porque nunca fue cristiano, nunca fue de nosotros. Esa es la explicación que da el calvinismo. Yo pondría este punto de vista bautista. Este segundo punto, bautista. El bautista, claro que cuando hablamos de bautista, mm, hay tantas posturas. La característica de los bautistas es la independencia, la libertad, la resistencia de todo tipo de imposición de credo, tanto litúrgico, teológico o dogmático y administrativo. Hay una resistencia a toda imposición que viene de arriba. Por eso que cuando un bautista escribe un libro, el bautista, él solamente lo que opina igual, porque otro puede opinar diferente. Por ejemplo, yo tengo un libro acá, confrontando el calvinismo. Acá dice la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. El autor de acá es un bautista. Se llama Peter James en Colombia. Es un pastor. El libro es de la perspectiva pastoral. No es teológico, sino es pastoral, está preocupado. Pero el bautista trata muy mal a los calvinistas, le dice un herejía, falsa enseñanza, enseñanza diabólica y satánica. Eh, pero hay otros bautistas que son calvinistas. Spurgeon era bautista y también era calvinista. Guillermo Carey también era calvinista. Por eso cuando hablamos de bautista hay que tener ciertas precauciones acá, porque no todos son igual. La característica de los bautistas son no dogmáticos, sino la libertad. Pero generalmente, no todos, generalmente los bautistas dicen que con respecto puede caer de la gracia, pero no caerá. Por el no caerá. Eso es. La apostasía sería hipotética. Efectivamente puede caer de la gracia, pero no va a caer, porque Dios lo preserva. Hay que explicar un poco ahí. Eso es lo que dice Miguel Erickson y lo que dice Leo Garrett. Mi hermano Paulo ¿Sí? consulta solamente, John MacArthur es bautista, ¿no es cierto? El escritor, No sé, será bautista. Era un ministerio, mi hermano. por el estilo es que había leído algunos libros de él que señalaba más o menos lo que usted está diciendo, que la persona puede caer de la gracia, pero el concepto me pareció conocido. Similar. Bueno, era una consulta, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo sé que MacArthur es calvinista. ¿Eh? Es Pero hay vinista, tal que, vez lo pero hay confundiendo que, también. hay que ver bien porque el, el calvinista dice que no va a caer de la gracia nunca porque ha sido predestinado por Dios. Ah, ya. En cambio, Ok. el bautista dirá, no caerá de la gracia, no porque ha sido predestinado por Dios, sino por las promesas de Dios. Por eso no va a caer. Porque Dios dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada los puede arrebatar de la mano de Dios. Yo le doy vida eterna, no irán a condenación, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará y nos presentará perfecto en Cristo Jesús. En base a eso, el bautista dice no caerá. Amén. Por lo tanto, puede caer de la gracia. Mira lo que dice el bautista, puede caer de la gracia, pero por el poder de Dios, porque Dios lo preserva, no caerá. Ah, pero aquí hay que agregar algo más, lo que dice Leo Garrett. Me quiero anotar. Leo Garrett dice, pero debe mantener la fe.
Eso es la posición característica del bautista. Recuerde, cuando hablamos de bautistas, no todos creen lo mismo, no todos creen exactamente igual. Pero yo lo podría clasificar como bautista esto. Yo me estoy atreviendo a considerarlo como bautista porque la gran mayoría de bautistas tiene la misma opinión. Pero observe, debe mantener la fe para no caer de la gracia. ¿Y cuál es la diferencia acá de mantener la fe? Es la misma arminiana. Los arminianos señalan exactamente lo mismo, pero el arminianismo va un poco más allá. Perdiendo la fe, cae de la gracia. Esa es la única diferencia. Es lo mismo que el arminianismo. Y yo podría anotar otro más, Lennox, la posición de Lennox. No puede caer, o no puede apostatar mejor, ya caer de la gracia es la misma apostasía. No puede caer por la oración sacerdotal. Por la oración sacerdotal. Es decir, Cristo, el sacerdote que ora a favor de los creyentes y su oración es efectiva, por lo tanto, no va a caer bajo ningún punto de vista. El arminianismo puede caer el creyente si pierde la fe. Puede caer, es decir, es posible el pecado de la apostasía si pierde la fe. Es decir, si deja de creer, cae de la gracia de Dios. Y también está el arminianismo wesleyano. El arminianismo wesleyano puede caer, pero se puede arrepentir. En cambio acá es irrevocable. Es irrevocable. Es decir, el arminianismo, si cayó de la fe, nada puede hacer ni Dios ni el incrédulo que ha apostatado de volver a restaurarse como creyente. El arminianismo weleyano puede caer, pero se puede arrepentir. Yo he visto 5 posturas, mis hermanos, acerca de la apostasía del cual estamos hablando. Por lo tanto, cuando hablamos del libro de Hebreos, se escribió con la finalidad de evitar la apostasía. El término de apostasía, de acuerdo a qué grupo lo está leyendo, se entiende de una u otra manera. ¿Qué le parece? Y ahí usted se puede identificar con alguno de estos grupos. Hay varias Mi posturas. hermano, Sí, hermano mi Víctor. hermano Pablo, pero que está analizando lo que usted está diciendo, pero qué complejo, eh, porque en algunas posturas, porque nosotros a veces somos seres cambiantes, ¿no es cierto? Y quizás estamos sometidos en una postura teológica y al estudiar, al leer, al comprender, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos va revelando cosas y quizás nuestra postura es totalmente distinta a lo que hemos pensado, qué sé yo, yendo al debate eterno si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces me voy de ese lugar, independiente cuál sea la postura, porque Dios me mostró, ¿no es cierto?, que lo que yo había pensado durante años no era así. Y me cambié y caigo al tiro, según la otra postura, como que fui apóstata. Eso me llamó la atención lo que estábamos estudiando. Entonces Ah, como que deja muy complicado quizás poder cambiar de repente si es que hay una postura distinta que ha pensado. bueno, no es lo mismo, mi hermano, por ejemplo, si usted es calvinista, después se pasa a bautista, después cree lo mismo que el arminiano y después adopta la posición arminiana weleyana, eso no es apostasía. Eso estaba afirmando, ¿verdad? ¿O lo comprendí mal? Eso es, entonces yo lo entendí mal. Sí, Qué bueno que me aclaró. no es apostasía eso. La apostasía es negar la fe, dejar de creer. Como un cristiano que se hace musulmán, por ejemplo, un cristiano que se hace budista, niega toda su experiencia espiritual con Dios. A eso me refiero. ¿Se entiende Pero no eso una, no, por no una apostasía? parte, no una parte. Por ejemplo, si, como le decía yo en el ejemplo que le daba, yo siempre pensé que la salvación
no se podía perder por ningún motivo y era de una postura y me cambié a la otra. O sea, yo igual creo en Dios y todo, pero esa parte no la creo, por eso soy de la otra postura. Eso no me vuelve apóstata. No, no, bajo ningún punto de vista, no. Ah, Una ya. apóstata es que usted niega toda la fe en Cristo, las doctrinas fundamentales. Es decir, no Ah, cree, deja de creer en Jesucristo. perfecto. Gracias, mi hermano. Y aquí la pregunta era, ¿qué se entiende por apostasía? Y aquí yo le presenté 5 puntos de vista. Hay varios puntos de vista. Y se lee el libro de Hebreos teniendo presente estos 5 puntos de vista. Si usted, claro que es difícil desprenderse de estos conceptos teológicos. Es bueno tener los conceptos teológicos. La exégesis es fundamental para interpretar los textos bíblicos. Y si usted no los tuviese, usted lo más probable que adoptaría uno en particular, leyendo el libro de Hebreos, porque uno es más consecuente con el libro de Hebreos que los otros. Sin los lentes teológicos, lo estamos viendo, usted va a llegar a una conclusión. Pero así es el asunto este de la apostasía. Ya. Profesor, Sí, hermano Boris. léenos quién fue y qué postura tenía él, o sea, de qué denominación era. John Lennox, en el libro, no sé de qué iglesia pertenecerá, John Lennox, predestinado para creer, este libro. Este libro se escribió para contrarrestar el calvinismo y lo hace muy exitoso, ¿ah? ¿No? Las cosas que dice el calvinismo, por ejemplo, aquí lo anoté o no, en alguna parte. ¿Qué es lo que dice del calvinista? Se caracteriza por las piruetas, ambigüedades, confusiones, son desconcertantes, por la bruma intelectual, grotesca, inaceptable, enrevesado, contradictorio. Bueno, esas son algunas reflexiones acerca del calvinismo, ¿ah? Pero él dice que la salvación no se puede perder. Es decir, yo cambiaría esa expresión, mi hermano. No diría si se puede perder la salvación o no. Yo diría, lo cambiaría por algo más bíblico. ¿Es posible la apostasía o no? ¿Se puede apostatar o no se puede apostatar? Eso es lo que... Es decir, ¿pueden caer de la gracia? ¿Se puede perder la fe o no? Esa sería la mejor, más acertada y más precisa pregunta. Porque la otra, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Es muy ambiguo. ¿Qué quiere decir con eso? Pero si yo digo, ¿es posible la apostasía o no es posible? ¿O es posible perder la fe o no es posible perder la fe? Hay un poco más preciso. Y la apostasía tiene que ver con eso, con perder la fe, negar la fe, renunciar a la fe, deslizarse de la fe cristiana. Eso es lo que tiene que ver con la apostasía. Muy bien. También el otro propósito por el cual fue escrito la obra, aclarar el carácter simbólico y típico de las instituciones mosaicas. Es decir, toda la religión judía, todas sus prácticas, apunta, prefigura, anuncia la venida de Jesucristo. Demostrar el carácter final, conclusivo del cristianismo también. La ocasión por la cual se escribe la obra, los cristianos destinatarios de la carta no han madurado en su fe, a pesar de que llevan tiempo en ella y deberían ser ya maestros, pero sin embargo son inmaduros todavía, también ni siquiera son constantes en la asistencia a las reuniones eclesiásticas, pues algunos tienen por costumbre no asistir a las reuniones. Estos son los textos bíblicos que utilizan los antiguos para decir, eh, ¿qué se decía? No vayan al mar, no vayan a los lagos, por ejemplo, porque eso era pecado. Bueno, se utilizaban estos textos de hebreo lo más probable, ¿eh? Incluso hasta el día de hoy se utiliza esa misma expresión, no vayan al mar, porque el mar entregará a sus muertos, todo lo que van al mar, todos están muertos, aunque sean creyentes. Parece que falla la resistencia. Sociológicamente pareciera normal esta situación, pasados los primeros entusiasmos, pero puede resultar fatal si vuelve los tiempos en que hay que resistir hasta la sangre, en la lucha. Están fríos espiritualmente, son inmaduros. Eh,
están dejando de participar en las reuniones, en el culto. Si hay una persecución sangrienta, ellos van a apostatar de su fe lo más seguro porque no se encuentran en las condiciones espirituales para soportar una persecución. Hay muestras de decadencia en la comunidad, mucho antes de que el templo fuera destruido. La conclusión es importante porque la carta da a entender que fue escrita en la época del segundo templo. Habla continuamente de él en tiempo presente, pero no habla de la destrucción. Por lo tanto, el templo está en pie cuando se escribe esta obra. No han madurado en su fe entonces, no son constantes las reuniones, la iglesia muestra signos de decadencia. Esa es la ocasión por la cual se escribe, o las circunstancias por las cuales se escribe esta epístola de Hebreos. Alcanzamos a trabajar con la otra presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Antes de continuar con la siguiente. Profesor, ¿Sí, hermano Boris? eh, yo una vez vi que en la Biblia, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1909, ¿Mm? 1875, la Biblia Reina Valera antigua, ¿Ya? efectivamente se le da la autoría a Pablo de los hebreos, pero yo no sé, esas sociedades bíblicas hicieron esa Biblia, en que se basaron en esto, ¿a qué se basaron para darle la autoría a Pablo? A lo mejor se basaron en estos mismos motivos que vimos nosotros. Sí, es la tradición, hermano Boris. Recuerde que la epístola a los hebreos fueron incluidos dentro del canon sagrado porque precisamente se lo atribuyeron al apóstol Pablo. Claro que yo tengo la de 1909, la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Claro, por eso le digo. Ahí está, ¿eh? Esta es de 1909. Pero es por eso, porque le atribuye la obra a- al apóstol. Ah, pero quiero ver aquí el texto receptus. Mm, Parece que era Clemente que le atribuía también que era el apóstol Pablo. eh, quizás, no sé, no tengo esa información, hermano Víctor, lo más probable. Viene de la tradición históricamente, y bueno, por eso fue incluido dentro del canon sagrado esta obra. Bien, hemos terminado la introducción entonces de la autoría, los destinatarios, la estructura, ¿qué más? La ocasión, ¿qué más estuvimos viendo? La fecha de la obra, los propósitos de la obra. Y ahora nos vamos a ver la teología del libro de Hebreos. Lo que podemos encontrar allí es el dualismo, lo de arriba y lo de abajo, es decir, el mundo celestial y el mundo terrenal. Aquí en la tierra están los creyentes y en lo celestial se encuentran la multitud de los héroes de la fe y los testigos que están observando, metafóricamente, como si estuviesen en un estadio y los creyentes que estamos acá en la tierra, es como, bueno, se refiere a los destinatarios de Hebreo, es como si estuviesen corriendo en un estadio para alcanzar el premio. La obra de Cristo en la cruz, aunque fue un evento en el espacio y en el tiempo, en sí mismo sucedió en el mundo espiritual. La eternidad en este suceso se cruza con el tiempo. Lo celestial se encarna en lo terrenal. Lo trascendente se da a lo histórico. Se daba en el espacio, en el tiempo, en Jerusalén hace 2000 años atrás, en la persona del Señor Jesucristo, en la tierra, en la crucifixión, pero sin embargo estaba desarrollando una obra magnífica
en el mundo espiritual, puesto que se estaba cancelando la deuda del pecado de todos los hombres y se estaba propiciando la ira de Dios. Y estaba siendo consumada la ira de Dios, se estaba descargando toda la ira, todo el juicio de Dios sobre el pecado de los seres humanos en la persona del Señor Jesucristo. Todo eso ocurría en el mundo espiritual. En el sentido escatológico, en el siglo presente y el siglo venidero, también se muestra esta tensión de ya ha comenzado los posteros tiempos con la persona del Señor Jesucristo cuando viene por primera vez a hablar del Evangelio. Ahí comienzan los tiempos finales. Por lo tanto, existe esa tensión, pero también estamos todavía aquí en la tierra, existe peligro todavía de este pecado de la apostasía. Por eso a los creyentes se les escribe a continuar avanzando, a perseverar y ponerlo a vista, la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inicia la fe y el que la perfecciona. Eso es lo que podemos ver con respecto al dualismo. Y en cuanto a la cristología, ¿qué es Profesor, lo que... Sí, hermano Boris. o sea que a ver, no sé si entendí bien, la carta a los hebreos abraza el dualismo, entonces. El dualismo es un término simplemente, mi hermano, para describir lo de arriba y lo de abajo. No está hablando acerca del dualismo filosófico griego, sino es simplemente un término para describir, que es preciso para describir esto de lo de arriba y lo de abajo, del espacio y el tiempo, lo espiritual y lo terrenal, lo presente y lo venidero. En ese sentido solamente se utiliza el término Mm, dualista, no se refiere a la teología dualista que está presente claro, en la obra de Hebreos. sí, sí, sí. Sí, porque recordemos que el dualismo fue una herejía en los primeros siglos, Esa- según el cristianismo. esa- Exactamente, mi Por eso hermano. me llamó la atención. Yo dije, el autor de Hebreo era un hereje dualista. No, no lo utilizamos solamente en ese sentido nada más. Como un término técnico que ha adquirido un nuevo significado metafórico para describir esta forma de construir la epístola del autor de Hebreos. Recuerde que él es muy rico en expresiones y en articulaciones y en la composición de su obra. Por eso que él habla de arriba, lo de abajo, lo terrenal, lo celestial, el espacio, el tiempo, lo espiritual, lo presente, lo venidero. En ese sentido solamente. Pero está bueno el alcance, hermano Boris. Está muy bien. En cuanto a la cristología, Cristo, bueno, hablamos de cristología, la doctrina de Jesucristo. Cristo es preexistente. Maravillosa la obra que, cómo lo presenta el autor. Jesús, dice el autor de Hebreos, acá estamos viendo, es el que es el creador, es el que sostiene todas las cosas. Creador y sustentador de todas las cosas. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Preexistente, antes de todos los tiempos. Para referirse a un aspecto nada más de la obra de Cristo, porque sabemos que no es solamente preexistente, porque cuando hablamos de preexistente queremos decir que existe antes de la creación del mundo, pero no nos dice más allá. También es eterno, lo dice más adelante cuando habla en el verso, tu trono, Dios, por el siglo del siglos, cetro de equidad, cetro de justicia. Ahí ya está hablando acerca de la eternidad de Jesucristo. Bueno, no dependemos solamente de Hebreos para hablar de la eternidad, también nos podemos recurrir al Evangelio de Juan y a otros textos también, Apocalipsis, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, para hablar de la eternidad del Señor Jesucristo. Cristo es preexistente. Cristo se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha sido engendrado. Cuando Dios Padre introduce al primogénito en el mundo, dicen, adórele todos los ángeles de Dios. Este engendramiento se refiere a la encarnación. Fue engendrado en cuerpo humano, que lo deriva o lo extrae de María. Asume ese cuerpo por medio de María, pero como es concebido por el Espíritu de Dios, preservando de la naturaleza corrupta que caracteriza a todos los seres humanos. Se encarnó, es hijo de Dios también. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo.
Jesús es el Hijo de Dios, no en el sentido de ser representante de Dios, en el sentido como los ángeles son criaturas, por adopción como somos los creyentes, sino que Él es Hijo de Dios por naturaleza, por esencia, por sustancia. Y Él lo dice también más adelante, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Eh, se refiere que la más perfecta representación de Dios. Y también lo dice el Evangelio de Juan. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es la misma doctrina que otros autores ya han comentado. ¿Qué más? Los ángeles le adoran. Cuando introduce el primogénito en el mundo, Dios dice, adore los ángeles de Dios. Se está refiriendo, aludiendo a Jesús de Nazaret. Si Jesús no fuera Dios, la adoración a Jesús sería idolatría. Y si fuese así, Dios Padre estaría fomentando la idolatría sobre una criatura que fue Jesucristo. Pero si Dios Padre demanda de los ángeles la adoración a su Hijo Jesucristo, quiere significar entonces que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, por eso que se le adora. No solamente los ángeles le adoran, sino también los creyentes le adoran. Ayer, ayer iba a tomar la micro y venía un grupo de testigos de Jehová y alguien me pasó un folleto. Y yo le pregunté, ¿los testigos de Jehová creen que Jesucristo es Dios? No, el Hijo de Dios, me decía una señora. ¿Y qué más le dije? Si es Hijo de Dios. Yo le dije, es creador y sustentador? No, 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 Jesús es el Hijo de Dios. Me lo repetía una y otra vez. Después le dije si era Dios. No, 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 el Hijo de Dios, no, el Padre, Jehová es Dios. ¿Qué más? ¿Qué le dije? ¿Se le puede adorar? ¿Se le puede adorar? Parece que no entendía muy bien la señora. Porque claro, claro, porque Él es el Hijo de Dios, me decía. Pero los testigos de Jehová no adoran al Señor Jesucristo porque eso sería idolatría. Bueno, él no estaba muy instruida la testigo de Jehová. Le faltaba un poco de adoctrinamiento de testigo de Jehová. Quizá venía del catolicismo romano. No le pregunté eso, ¿de dónde venía? ¿Usted era católica romana o evangélica? Porque no tenía mucha instrucción de los testigos de Jehová. Bueno, los ángeles le adoran. Se le llama Dios. Capítulo 1, verso 8. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Si hay alguna duda, no, eso es ya contundente. También el apóstol Pablo dice, habla acerca de Jesucristo como Dios, el cual es Dios por todas las cosas, sobre todas las cosas. No recuerdo el libro de en Romanos, donde habla acerca de Jesucristo, que también se le denomina Dios. No sé si hermano Boris. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Y acá dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Dos veces Claro. encontramos el título Dios para atribuirlo a Jesús de Nazaret. Los de raíz hebrea dirán, pero no solamente a Jesús se le llama a Dios, también en el Antiguo Testamento se le llamaban a los ángeles, se le llamaban a los jueces. ¿A quién más se le llamaba? Bueno, a los ángeles, a los jueces. Por lo tanto, no significa que sea Dios, puesto que puede significar representante de Dios. Siempre los de raíces hebreas van a buscar de algún otro modo para no abandonar su doctrina. Raíces hebreas son antitrinitarios, mis hermanos. Algunos creen que Jesús es Dios, otros no creen que Cristo es Dios, pero ninguno es trinitario. Algunos son binitarios. Cristo es una criatura, el Espíritu Santo para otro es una influencia. En Brasil son muy poderosos. Aquí en Chile tiene mucha fuerza también en algunas iglesias pentecostales, lamentablemente. Hoy lamentablemente se están esparciendo mucho. Hacen proselitismo, pero a full están haciendo proselitismo. Hay hartos proselitistas por todas partes, hermano Boris. Mm, Los raíces hebreas, ¿quién más? Otras doctrinas de sí. la prosperidad, bueno, la prosperidad más antigua. Y el nuevo calvinismo también.
cómo está la situación actualmente, ¿eh? Las redes sociales hacen estallar todos estos movimientos modernos. Cristo resucitó de entre los muertos también. Ascendió a los cielos y es humano. Participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, es al diablo. Todo eso es lo que nos comenta el libro de Hebreos acerca de Jesús de Nazaret. Es preexistente, se encarnó, es hijo de Dios. Los ángeles deben adorarlo. Se le llama Dios, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se encarnó. Participó de carne y sangre. También en otro pasaje, Hebreos 2 me parece mucho, Hebreos 2 o 3, dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Y eso refutaría la idea de los testigos de Jehová, porque ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ellos creen esa idea. Ah, ok, ya. Ah, no Claro, sabía que pero creían el en el libro de ángel Hebreos, Miguel. Ah. claro, yo tengo un librito, a ver, mire. Le voy a presentar un librito. De la No sé atalaya. si conoce este librito. Ah, claro que sí, Mire, pues. Sí, sí, lo tengo. ya en este librito, en una parte dice que Jesucristo es el arcángel Miguel, pero a la luz de Hebreo, aquí está, mire, mira, justo. Ahí está. Ahí está. No sé si se lo alcanza a apreciar ahí. A ver ahí. Jesucristo es el arcángel Miguel, correcto. ¿Quién es el arcángel Jesús. Miguel? Jesús es el arcángel Miguel. Y ellos dicen que ellos concluyen que mira, aquí lo voy a leer, dice, por lo tanto es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. Esa es la conclusión que llega a los testigos de Jehová, que el arcángel Miguel es Jesucristo. Pero a la luz de Ah, Hebreo, a la luz del libro de Hebreo, eso se quería refutado, porque el libro de Hebreo enseña que Jesús es superior a los ángeles. correcto. Pero Muy bien, hermano Boris. La Biblia de ellos, recordemos que adaptaron pasajes para poder Mm, sustentar su doctrina. De hecho, fueron algo de claro. 200 y algo textos que sacaron y Uh, adecuaron palabras para, no textos, sino que mm, palabras las sacaron 200 y algo para poder adaptarla a su fe. Por eso es tan mm. difícil debatirlo, porque ellos abren su Biblia de la traducción del Nuevo Mundo y claro, ellos leen lo que están viendo ahí, pero no sé si les será permitido o no ver otras versiones de las Biblias. Entonces como que se adecuan a lo que ellos dicen en su... Correcto. Claro, y ellos dicen que la versión de ellos es la que está correcta, que la versión de ellos vienen de los textos originales y fueron traducidas correctamente. O sea, que Exacto. la versión de nosotros es la que está mala, dicen. Está corrompida la versión nuestra. De todas las O sea, todas denominaciones, las, todos los todas las biblistas versiones, son claro. del diablo, Mm. son satánicos. Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos en la hora, entonces vamos a descansar un momento y regresamos luego para continuar viendo el sumo sacerdocio de Jesucristo y después analizar el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Hebreos. Vamos a apagar los micrófonos y la cámara y lo volvemos a activar en media hora más con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis queridos hermanos.